Si lo crees, lo creas. Recientemente se ha puesto de moda pensar que todo es cuestión de actitud. Mentalidad de tiburón, sigilos, decretos, si lo crees, lo creas, horas espejo, algunos encantamientos por ahí de algunos grupos celtas, mente millonaria, el club de las 5 de la mañana. En términos generales, parece que el discurso nos dice que cualquier cosa que nosotros pensemos, la podremos hacer posible. Este video va al respecto. Estás en Psicología y Salud, mi nombre es Alejandro Ruiz Galicia y hoy vamos a hablar acerca de cómo es que puede afectar cierto discurso social que está existiendo en relación a que cualquier cosa que nosotros podamos pensar la podemos hacer que suceda, ¿no? Si nosotros buscamos algo, el universo conspirará con nosotros a nuestro favor. Si yo abro un chat con el universo, entonces el universo me responderá. Esto, digo, me parece peligroso y de esto va este video. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, déjame tus comentarios ahí abajo. Coelho fue uno de los primeros, un pionero quizá en el habla hispana, en divulgar que si le pides al universo algo, el universo te va a responder. Sin embargo, no fue el primero. Podemos pensar, por ejemplo, en Connie Méndez, que tiene unos libritos de metafísica, 3 o 4, no lo recuerdo claramente ahora. Habla de cómo es que si se sigue cierto método, se puede hacer que las cosas ocurran. También antes de ella, o más o menos a su par, estuvo Ocmandino, que tenía un libro o un audiolibro, cuando los audiolibros empezaron a estar muy de moda, que se llamaba El vendedor más grande del mundo, una cosa así. También podemos pensar en Alex Day, que fue como uno de los primeros en los 80s, 90s, grandes motivadores que hacían las grandes conferencias en las cuales le explicaban a las personas cómo poder reprogramar su mente, cómo poder hacer ventas millonarias, cómo poder hacer que se manifestara o que ocurriera aquello que se deseaba. Y bueno, si nos vamos un tanto más lejos, podríamos pensar, por ejemplo, en la forma en la cual Hermes Trismegisto planteaba que el todo es mente, ¿no? Que es uno de los principios herméticos. Hay muchas fuentes de las cuales abrevar, hay muchos puntos de los cuales podemos partir para pensar en que nuestro pensamiento cambia las cosas, en que esa piedra filosofal existe, en que esos elementos no son solamente parte de un esoterismo, de algo simbólico, sino que parece que pudiéramos tratarlos como si fueran materiales, como si pudiéramos convertir realmente el plomo en oro. Suponer que pensar las cosas producirá su manifestación en la realidad es algo que tenemos que revisar con pinzas y que de inicio puede parecer bastante absurdo y quizá lo sea. A lo que me refiero es, pensar eso implicaría pensar que las personas que quedan desuscritas de la vida por enfermedades terminales, bueno, pues fueron desuscritas porque no lo desearon fuerte, porque no se comprometieron con ese deseo. También entonces tendríamos que pensar que aquellas personas que no tienen el trabajo de sus sueños, o que no tienen un buen trabajo, o que no tienen trabajo, no lo tienen porque no lo pidieron con suficiente fe o fuerza al universo. Y bueno, también tendremos que pensar cosas como que en los conflictos armados gana el país que tiene al soldado con más fe, ¿no? Es decir, si en uno de los ejércitos estuviera un soldado que tiene ahí un gran poder de decreto, pues ya así se decidió ese conflicto, ¿no? Obviamente esto es absurdo, o sea, no hay manera en que esto ocurra. Sin embargo, cuando no es tan evidente, cuando es un poco más sutil, cuando es quizá en un pensamiento más cercano a nosotros, de alguien más cercano, puede pasar un poco por alto esa forma de, esa creencia, ¿no? Como que alguien dice, ay, es que esto pasó porque yo lo decreté, ¿no? Tal cosa pasó porque yo la pedí con mucha fe. Bueno, habrá que ir viendo. Una de las primeras cosas que se aprenden en la carrera de psicología es que el ser humano es un ente, un ser biopsicosocial. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay una parte biológica, es decir, pues tenemos un cuerpo, estamos conformados por células, estas células tienen ciertas formas de operar, ¿no? Tienen ciertos mecanismos, no podemos esperar que tenga la misma, que haga lo mismo una persona con distinta cantidad de masa muscular que otra, o con una cantidad distinta de glucosa en sangre,
que tenga la misma voluntad, por ejemplo, pensando en las dietas. Hay condiciones, pues, orgánicas que nos hacen distintos y que provocan un efecto. Ahí está la parte bio. Psico, bueno, pues es por la letra psique, hace referencia a esta parte de la mente. Casi siempre la podemos pensar en términos de emociones y de procesos cognitivos. Procesos cognitivos son, por ejemplo, la atención, la memoria, la concentración, y las emociones, bueno, emociones o sentimientos como parte de la psique también. A veces son llamadas como emociones positivas o negativas, aunque en las últimas décadas se ha postulado más bien que hay emociones agradables y desagradables, o hay que agruparlas de una forma distinta, porque en realidad las emociones tienen una función vital, sirven para algo en la vida, no es que unas sean buenas y otras sean malas. Y la parte social es fundamental también, y es tan importante como las otras. No es más importante, no es menos importante, las tres son igualmente importantes. Generalmente la parte social es poco vista en sus efectos, sin embargo, acá tenemos la posibilidad de mirarla. Yo recuerdo un tiempo que me tocó estar dando consulta en el IMSS, en una clínica de esta institución, y recuerdo que acudía a una pareja que parecía que recientemente se habían juntado, estaban viviendo juntos, y parecía que tenían como ahí algunos conflictos emocionales, un asunto con la ira, enojo, frustración, impotencia, y conforme pudieron ellos mismos y un tanto yo testificando, estar escuchándoles, dieron cuenta de que algo que ocurría es que estaba teniendo un efecto en ellos, que su cuarto en el cual vivían estaba junto al cuarto de la mamá de él, porque él se la había llevado a la casa de su mamá. Y la cama en la cual ellos dormían, bueno, la base rechinaba mucho, entonces cuando ellos querían usar la cama para algo que no era dormir, se escuchaba mucho, y a ella, a la chica, le daba pues mucha pena la posibilidad de que la mamá de él escuchase cuando estaban ahí, ¿no? Teniendo intimidad. Televisor, baño, escritorio y su cama tamaño grande para... ¡Wow! ¡Wow! ¡Wiki! 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 ¡Ah! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Basta! Entonces, algo que ocurrió es que ellos decidieron poner el colchón en el piso. Y bueno, ya no había una base de cama que rechinara, y entonces pues pudieron hacer algo que querían hacer. ¿Cómo pudimos comer tanto? ¡Ay, falta algo! Uno de los pavos quedó atrás de la cama. ¡Salchicha gigante! Esto es parte de lo social, y como eso hay muchos elementos que son de lo social que están tan integrados, tan profundamente encarnados en nosotros, que se nos escapan y que pensamos que son de otro orden. Por ejemplo, pensando en condiciones en las cuales las personas podemos crecer, no es lo mismo en términos sociales, incluso podríamos pensar geográficos, crecer en una privada, en una de estas calles que solo tiene un acceso, que crecer viviendo sobre un bulevar. Porque si alguien crece en una privada, probablemente tendrá cierta posibilidad de salir a jugar con los vecinos, sin que haya demasiado riesgo, con alguna cantidad de seguridad, porque no va a haber tanto tráfico de automóviles, y entonces es más posible que desarrolle ciertas habilidades sociales. Es garantía, no, pero es más probable. Por otro lado, alguien que crece teniendo casa sobre un bulevar, en unos departamentos, probablemente tenga otra forma de relacionarse con los vecinos, o jueguen a otras cosas, ¿no? Si es que se encuentran, porque no tienen la posibilidad de estar chutando un balón en la calle. Con esto lo que estoy intentando ejemplificar es cómo lo social nos va determinando en muchos de los sentidos: el desarrollo de habilidades sociales, el manejo de las emociones, quizá un tanto, el manejo que hacemos de la frustración, cómo podemos leer a las demás personas. Me refiero a ser reactivos o tener una reacción respecto a si hacen cierta cara, ¿no? O si hacen aquella otra cara, y eso va permeando, va haciendo un efecto en la habilidad que tenemos para caerle bien al entrevistador del trabajo al cual aspiramos, en cómo es que pensamos ciertas cosas. No es lo mismo socialmente crecer en un país como México, quizá, donde hay cierta creencia acerca de que, por ejemplo, los hijos y las hijas han de irse de la casa de los padres cuando se unen
en pareja con otras personas, y si crecemos, por ejemplo, en Estados Unidos de América, probablemente no sea ese el momento de partir de la casa de los padres, sino cuando llegamos a cierta cantidad de años y entonces espera que uno parta y hacia otro espacio y se las arregle de otra forma. Lo social, que es lo que estoy intentando decir, es fundamental en la manera en la que nos desarrollamos, tanto como lo orgánico y lo psíquico. Una de las formas de pensar las cosas que me parece y se ha puesto un poco en boga últimamente es el estoicismo o a veces el budismo. El estoicismo, los estoicos se han puesto un poco de moda y me parece que se ha hecho una interpretación un poco sesgada de lo que ellos postulaban, ¿no? Si sabes con más claridad de la que yo estoy expresando en este video qué es lo que pasaba, déjalo en los comentarios, pero mi punto es este. Los estoicos mantenían una postura quizá como inalterable ante la vida. Sabían que la vida tenía avatares, los reconocían y simplemente no se oponían, porque sabían que oponerse a ello implicaría ser arrastrado, entonces fluían ahí con lo que eso implicara, el dolor propio de la vida en algunos de los casos. El budismo, por otra parte, reconoce la existencia del dolor, de ahí parte un tanto el asunto, y hace un cierto manejo de ese dolor, le da un lugar, un espacio, y postula un cese del sufrimiento a partir de ciertos mecanismos, de operar ciertas cosas, ¿sí? Del desapego quizá principalmente. Y acá lo que me parece que ha ocurrido recientemente es que parece que negáramos la realidad. Es decir, muchas personas sufren porque no consiguen un trabajo que les dé para tener de forma decorosa a su familia, para comprar una casa y para tener un coche. Como si no hubiera una realidad social en la cual pues eso es súper complicado, de esos hay muy poquitos, ¿sí? Y vamos, alguien puede querer con muchas ansias, con mucho deseo tener ese trabajo, pero eso no va a hacer que se multipliquen las fuentes de trabajo de manera suficiente para que uno de esos le toque a él o a ella. A lo que voy es, las cosas no son como las pensamos solo porque las pensamos. Incluso en los superhéroes, y ya estoy llevando esto al extremo, creo que solo hay un superhéroe que es Franklin Benjamin Richards, que es el hijo de la mujer invisible y no sé cómo se llama, el hombre fantástico, el elástico el hombre elástico, gracias. Creo que es el único superhéroe que es tan poderoso que puede crear universos con solo pensarlo, pero pues también no da mucho juego con los demás superhéroes porque pues, ¿cómo compites con eso? Suponer que las cosas son como las pensamos solo porque nosotros las pensamos es quizá, como diría Robert de Paper Sheet, narcisismo, puro y duro narcisismo. Es un afán de colocar nuestro querer, nuestro deseo por encima de la realidad, negando la realidad, haciendo que lo que esté ahí reinando sea nuestro querer, y entonces nosotros podemos, pues sí, como hacer toda una lectura alrededor de eso, ¿no? Como sacándole la vuelta a lo que en realidad está ocurriendo. Y quizá parte de lo que en realidad está ocurriendo tengan que ver, por ejemplo, con este trend que ocurrió hace unos meses, en la que se utilizó la canción de Rosa Pastel para hablar acerca de cómo es que muchas personas jóvenes del país están colocadas en relación a aquello que soñaron. Aquí viene la importancia de lo social nuevamente, ¿vale? Quizá nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, no lo sé, vivieron en condiciones en las cuales, pues, ellos sabían hacer algo, tenían un oficio, y con eso alcanzaba para comprar terrenos, casas, tener un medio de transporte. Sin embargo, ahora es muy común tener licenciatura, maestría, no tener trabajo, estar trabajando de otra cosa, que no alcance mucho el dinero, ¿no? Seguir viviendo con los padres, no tanto por decisión, ¿no? A los 30 o 40 años, que creo que se puede decidir eso, sino porque además no da el sueldo como para pagar una renta, como para hacer algo más, ¿no? A lo mejor una renta con otras personas, y en vez de tener los 12 hijos que tenían antes nuestros abuelos, tener unos perros y unos gatos, unos peces, no sé, pero es para lo que va dando este asunto, ¿no? Eso no podemos evitar mirarlo sin poner en juego nuestro contacto con la realidad, que esta es la razón y el punto nodal por el cual hacer este video. Este video tiene que ver con la salud mental, sí, porque desdecir a la realidad
pensar que yo con mi poder mental, concentrándome, y eso que yo soy psicólogo, o sea, yo estudié psicología y no tengo el poder de leer la mente. Power! Ah! Incredible! Power! Ah! No puedo mandar mensajes si no es texteando o por un audio. Sé que oyes mis pensamientos, Bart. Así que te lo recuerdo. Si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio. Sí, eso dije. Puedo pensar cosas que nunca digo. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Y tampoco puedo transformar la realidad, así nada más de pensar. Hay ciertas cosas que puedo hacer aspirando a que quizá en algún sentido yo tenga un efecto en la realidad, con un efecto micro además, en un campo bastante limitado. Suponer que todo depende de ti te pone en riesgo, porque si de por sí las cosas ya son complicadas, lo que podría ocurrir es que tú sientas culpa, que tú no solamente tengas que enfrentarte a un medio ambiente desagradable, aciago, desolado, de carencias, complejo, en la mayoría de los casos de las personas en el país y en el mundo, sino que además de que tienes que enfrentarte a eso, coloques el peso de todo lo que no sirve, de todo lo que no funciona en el mundo, sobre tus hombros. Que tú creas que es por ti, específicamente por ti, por tu ausencia de voluntad, por tu falta de fe, porque tú no hiciste adecuadamente el decreto, el sigilo, o yo sé, algo de esto, que no tienes o que no estás en el lugar que quieres. Ese es un peso con el que nadie podría, ¿no? Es un peso que excede las fuerzas de cualquier humano. No intentes cargarlo tú, suponiendo que todo es mental. Cuídate, importas.